ya muchos conocéis a Isidro Vaquero, como, según se presenta él, como firme convencido del software libre. Ha sido activo colaborador de la comunidad Joomla, tanto española como internacional, desde sus inicios en el año 2005. Ya hace bastantes añitos, 10 años hemos hecho este año. Dedicado profesionalmente a Joomla desde el 2008, ha realizado tareas de formación, consultoría y creación de sitios como freelance, así como soporte, documentación y pruebas de software, durante varios años en el Sixiu.net, empresa dedicada a la creación de extensiones para Joomla, y otras muchas más cosas que me ha dicho que no haga la lista entera de temas. Sin más, muy agradecido a la comunidad Joomla aquí en España, también a la riojana, y bueno, Isidro, un placer volverte a tenerte aquí. Muy bien, ya estamos. Muchas gracias, Néstor. Nos sentimos ya como en casa. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Lo que no sé si lo tengo que apagar para que no se me... Nada, no hay problema. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a lanzar aquí el cronómetro. Yo soy más clásico, en vez de tenerlo todo integrado, como uso Linux, se podría posiblemente, y en Apple tienen un relojito y esas cosas, yo uso el móvil y me vale igual. Convencido del software libre, ¿no? Era parte de la presentación. Bueno, pues vamos allá. Voy a abrir la presentación, que si no vamos mal. Ahí estamos. Bueno, pues voy a hacer una introducción. Sabemos que la mayoría, o por lo menos muchos, sois estudiantes. Me gustaría preguntar, antes que nada, ¿algún profesional del SEO en la sala? ¿Alguien que se dedique profesionalmente a hacer SEO? Porque, bueno, pues lo siento, antes de empezar. No, la charla es intencionadamente básica o relativamente básica porque, bueno, no voy a adelantar, es básica, y entonces cuando uno va a lo básico normalmente pues tiene que hacer generalizaciones o saltarse cosas, y bueno, en ningún momento se pretende desmerecer lo que hace un SEO, pero parte de la charla es decir que el SEO pues tampoco es para tanto, con lo cual... Todos los que se han acercado a Joomla y el SEO, muchas veces esta es la pregunta del millón, y también desde algunos sitios interesadamente pues se responde a esta pregunta, y no de una forma muy satisfactoria para los que usamos Joomla. ¿Es Joomla una plataforma mala para el SEO que posiciona peor que otras? Bueno, la respuesta del millón, la corta, no. Directamente, no. Y no es que lo diga yo, porque llevo usando Joomla mucho tiempo y soy un convencido de Joomla o lo que sea, no. Moz, que es uno de los grandes referentes a nivel mundial en estudios SEO y líder de opinión, que suelen publicar artículos muy interesantes sobre SEO, métricas y tal, investigan mucho, pues hace un par de años, si no recuerdo mal, quizás 3, creo que es de 2013, ahí dejo el enlace, hicieron un estudio sobre el ranking de BuildWith, que no sé si fue sobre el millón de páginas que en BuildWith tenían el ranking más alto. E hicieron una serie de estudios de métricas, de correlaciones, para ver, por ejemplo, si el servidor web que se usaba tenía alguna incidencia en el SEO. Hicieron con distintas tecnologías, y una de ellas fueron los CMS. Bueno, el que sepa algo de estadística, estos datos correlativos, o sea, de correlación, son insignificantes. No existe correlación entre qué CMS se use y el ranking. En ese millón de webs que analizaron, no encontraron una correlación directa, es decir, no encontraron que por el hecho de ser WordPress, pues WordPress posicionara más alto, o Drupal, Joomla, vBulletin, que son las que miraron en aquel momento. Con lo cual, bueno, pues como digo aquí, no importa tanto qué usas como el cómo lo usas. Es decir, que la plataforma realmente, si el que implementa o el que trabaja el SEO sabe lo que hace, con Joomla se puede hacer perfectamente, ¿vale? Luego, la respuesta a la pregunta inicial era no. Pero también podemos dar una respuesta larga, no, pero, ¿vale? Es cierto que no es
determinante o no posiciona peor per se. Sin embargo, sí es cierto que quizás sea un poco más, quizás no, es más árida que directamente que WordPress, que es la que para mi gusto mejor lo hace. Han trabajado mucho el tema del SEO, y realmente hacer SEO en WordPress, por lo menos para alguien que no sepa, yo ya, como ya lo adelanto y por eso pregunto al principio, yo no soy un experto en SEO, con WordPress es mucho más sencillo hacer SEO, los parámetros básicos, hacerlo con una extensión. Por cierto, no estoy hablando de con el Core, porque con el Core tienen algunas cosas que están bien, pero Joomla también. Sin embargo, pues hay extensiones, bueno, Yoast SEO, que es la que usa todo el mundo y funciona muy bien, es muy cómoda, te lo va haciendo todo, tiene su gamificación con el semaforito y tal, y no hay un equivalente a eso en Joomla. Pero aún así se puede trabajar perfectamente, y ahora donde yo me quería centrar. Creo que es importante que antes que nada dejemos esto claro. ¿De qué hablamos cuando decimos SEO? Bueno, pues esto es una estadística de uso de buscadores. Tradicionalmente en Estados Unidos Google tenía una posición dominante, pero aquí veis que no era una cosa de prácticamente el 100%, y siempre ha tenido su espacio Yahoo, Bing, han tenido ahí un espacio, una cuota, pues como mínimo apreciable. Sin embargo, en los últimos años pues ha subido del 78%, en el último año concretamente, al 84%, que ya es mucho más importante. Eso ha hecho que a nivel mundial también suba más, pero en España es que es aún más claro. En España más del 95% de la cuota de mercado de buscadores es Google. Por lo tanto, cuando hablamos de SEO, realmente, centrándonos, estamos hablando de Google, por lo menos a lo que hacemos aquí en España, salvo que trabajamos para extranjeros. Ya he dicho que voy a hacer generalizaciones, pero creo que en este caso son pertinentes. En Google hay más de 200 factores que afectan al algoritmo con el que Google posiciona. Esto es una web que elaboró una especie de tabla periódica de los factores SEO, una cosa un poco friki, pero me ha parecido oportuno ponerla también porque, bueno, pues vemos la cantidad de factores que hay, que a cada cual, para el que no esté muy metido en este mundillo, más extraño, y es un poco abrumador la cantidad de cosas que habría que tocar para trabajar SEO de forma profesional. Además, si alguno, entiendo que la mayoría aquí de los que se dedican a esto profesionalmente, e incluso los que se quieren dedicar a esto profesionalmente, pues su futuro es como freelance o pequeñas agencias, que es el perfil principal que hay en Joomla. Bueno, pues somos hombres orquesta, tenemos que saber un poco de diseño, tenemos que saber un poco de seguridad web, tenemos que saber un poco de rendimiento, de hosting, y además de SEO. Ni que decir tiene que esos primeros puntos son también fundamentales a la hora de hacer una web. Tienes que saber un mínimo de diseño, y los que no conozcas los tendrás que externalizar. Tendrás que buscarte un socio, contratar a un tercero, y la parte donde tú coges como freelance o como pequeña agencia, pues tendrás que externalizarlo. Pero a fin de cuentas, el que desarrolla en Joomla y normalmente con CMS es un poco hombre orquesta. Es imposible llevar todo eso y hacerlo todo bien, todo perfecto, todo totalmente profesional. Con lo cual hay que priorizar, hay que ir a lo importante. Se puede hacer SEO como freelance y como pequeña agencia, se debe hacer SEO, porque a día de hoy el SEO es fundamental. Si no haces un SEO mínimo, pues en fin, es como si no estuvieras en internet. Puedes tener algo muy importante que decir, puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie se entera de que lo tienes, pues no sirve absolutamente para nada. Y el SEO en esto pues tiene mucha importancia, porque la gente a día de hoy busca en Google, ya lo llevamos en el móvil. Haces una búsqueda, a ver, de este tema que me interesa, haces una búsqueda y normalmente no pasas de la primera página, y en móvil ni siquiera de las 3 o 4 primeros resultados, con lo cual el SEO es fundamental. Bueno, pues analicemos, como ya hemos dicho que hablar de SEO es básicamente, por ir a lo importante, hablar de Google, 95% aquí en España. ¿Cuáles son los principales factores de esos más de 200 que determinan el ranking, la posición? Porque el SEO significa optimización para motores de búsqueda, y optimización significa aparecer
lo antes, en los primeros resultados, lo más alto en la tabla de resultados, para que cuando busque alguien sobre un tema relacionado con tu producto, con tu servicio, con lo que cuentas, aparezcas en ese listado de búsquedas. Pues recientemente, porque esto es bastante reciente, de hecho creo que es del mes pasado, Google, había grandes sospechas, porque Google es un poco vudú, su algoritmo es como una cosa mágica que mucha gente estudia, pero realmente Google no desvela su algoritmo porque a fin de cuentas es de donde ganan dinero. Pero sí recientemente han reconocido que estos son los principales factores que determinan el posicionamiento, los tres principales. El primero, los enlaces que hay a tu sitio. Antiguamente era la cantidad de enlaces, eso ya se ha refinado mucho y ya no importa tanto la cantidad como la calidad. De hecho, es más, enlaces malos o de baja calidad penalizan, te pueden penalizar el posicionamiento. El contenido, un contenido interesante, bien estructurado, que además va a redundar en lo anterior. Mientras más interesante sea tu contenido, más enlaces o más gente va a enlazar a tu página. Y una cosa que se llama RankBrain, que es la inteligencia artificial que lleva relativamente poco tiempo funcionando, quiero recordar que como algo más de un año, y es una inteligencia artificial que además va aprendiendo a medida que los usuarios van interaccionando con el navegador, con el buscador, va aprendiendo qué búsquedas son las que más interesan. Entonces lo han integrado dentro de su algoritmo. Y el algoritmo funciona con una cosa que ellos llaman signals, señales, que van dando como puntuaciones, ¿no? Entonces, esos son los más de 200 factores y cada uno de ellos pues va dando una puntuación, así explicado muy a grosso modo, y según esa posición, pues tú aparecerás para esa búsqueda concreta antes o después. Bien, pues estos son los tres principales factores. ¿Qué es lo que podéis ver aquí? Pues que realmente estos dos seguro que no dependen de la tecnología que estés usando, ni de cómo lo hagas, ni de nada, porque es el contenido. Haz buen contenido y la gente te va a buscar. Hay grandes empresas que no necesitan hacer marketing, no necesitan venderse, o cuántas veces os ha pasado que buscáis una información sobre algo y el primer resultado o alguno de los primeros resultados que os aparecen es una web que es una basura, que decís, ¿cómo esto está aquí? Si esta gente ni es responsive, ni tiene nada de SEO, la web parece de los años 80, en fin, ¿cómo es posible que esté aquí? Pues contenido y enlaces serán el número uno en su nicho y están ahí, con lo cual estos son los factores principales y esto se puede trabajar sin necesidad de trabajar la tecnología, la web, Joomla, da igual. Trabajáis el contenido, trabajáis el ganar enlaces. Ganar enlaces, no estoy hablando de comprar enlaces o hacer eso que se hacía antiguamente de el link building y ese tipo de historias, el link building mal entendido. Es simplemente pues eso, que la gente comparta tu contenido, los enlaces y todo eso va a ir alimentando el SEO. Y el RankBrain pues sí es un poco más complejo y sí, ahí sí puede influir algo el cómo tenga el marcado el sitio, aunque es más, funciona sobre todo para búsquedas un poco extrañas. En fin, no me voy a meter ahí porque no, la idea es que esto sea un poco introductorio. Muy bien, vale, pues después de decir eso, que realmente da igual cómo use Joomla porque los principales factores no dependen de Joomla, vale, muy bien, eso está muy bien, me quedo más tranquilo, pero estamos hablando de SEO en Joomla, vamos a centrarnos un poco en Joomla. La configuración global de todas las instalaciones Joomla, nada más que la abres, en la primera pestaña te aparece un apartado que es configuración SEO y que tiene esos cinco apartados. Como veis, realmente los cuatro primeros se refieren a la URL. En el primero activas las URLs amigables, que es eliminar los ampersand que aparecen con content, igual, ID y tal, que son las URLs que utiliza internamente el CMS para enrutar el contenido. Con eso la activas. Si además utilizas la reescritura de URL porque tu servidor lo permite, a día de hoy el que no lo permite, pues busca otro servidor. Pero bueno, está ahí yo creo que por motivos de compatibilidad todavía, que es básicamente usar el htaccess para poder hacer redirecciones y para los que tengamos menos conocimiento, elimina el index PHP que aparece en la URL. Una vez que tenéis activado el htaccess y activáis esta opción, el index PHP desaparece de todas las URLs.
Luego podéis agregar el sufijo a la URL si queréis, que termine según el contenido que esté sirviendo, que ponga el punto HTML al final, que ponga, pues no sé, si servís un PDF, que ponga punto PDF, que lo añada. Normalmente está desactivado. El alias Unicode es para permitir que, por ejemplo, en España está permitido usar la ñ en los dominios, pues es que utilice el carácter ñ en vez de una tanto por ciento, 20D, que a veces veis que aparecen las URLs. Normalmente está desactivado. Si no sabéis lo que es, mejor dejarlo así. Y el último es el único de la configuración SEO que aparece en la configuración global de Joomla, que no se refiere a las URL amigables, que es simplemente si quieres incluir en el title de cada página el título, el nombre de tu sitio. Bien, podéis, según el nombre que tengáis, si es relevante para el SEO o no, pues podéis incluirlo o no. Bueno, pues de 5 opciones que aparecen en configuración SEO, en lo que en Joomla aparece como configuración SEO, 4 son dedicadas a las URLs amigables. Yo he dado soporte para una extensión y hay un poco de paranoia con las URLs amigables. La gente se vuelve loca. Es que la URL me está metiendo aquí una cosita que yo no quiero. Las URL no son tan importantes. Ya habéis visto los 3 factores principales. Con que sean legibles es más que suficiente. Evidentemente, legible tiene una serie de parámetros que hay que controlar, que no sean excesivamente largas, porque aunque sea legible, si es muy larga, pues no se va a recordar. Esas cosas penalizan. Pero hay demasiada paranoia. Para los que somos freelance y tenemos que estar con 1000 historias, no merece la pena afinarlas hasta hasta el 100%. Lo perfecto es enemigo de lo bueno muchas veces. Entonces, en este caso, mi recomendación, sobre todo para, insisto, freelance, pequeñas agencias, es que una vez que sea buena, estéis satisfechos, porque se puede seguir más adelante según el sitio y según el target que tenga el sitio. Os puede merecer la pena o no. Y después hay otra cosa muy importante, según el presupuesto, porque una de las cosas que tiene Joomla es que sí, se puede hacer esto, pero es mucho más trabajoso. Si te lo pagan o si el proyecto tiene dinero para invertir en eso, pues adelante, se puede hacer perfectamente. ¿Cómo se puede tener un control de las URLs en Joomla? Fundamentalmente, el control casi absoluto es con el alias, a través de elementos de menú. Cuando creáis un elemento de menú en Joomla, aquí no veo el punterito. Bueno, allí lo tenéis marcado en rojo, tenéis el alias. Normalmente coge el nombre, el título del elemento de menú, lo hace todo en minúsculas, le elimina los caracteres que no le gustan y los espacios mete unos guiones. Eso por defecto, pero lo podéis cambiar a mano como queráis, con lo cual tenéis control absoluto siempre que vayáis a un elemento de menú, tenéis un control absoluto sobre la URL que va a mostrar ese elemento. Otra configuración importante también desde los elementos de menú: si vais a la pestaña visualización de la página, ahí le podéis especificar el título. Si no, lo va a pillar del título del elemento de menú, con lo cual ahí también podéis trabajar el título, que es la etiqueta title, que sí que es bastante relevante de cara al SEO en la parte que sí se trabaja, digamos, técnica. En la misma pantalla de crear elementos de menú tenéis la pestaña de metadatos, donde tenéis fundamentalmente la metadescripción. Las metapalabras clave, las keywords, ya son prácticamente irrelevantes en el SEO, pero la metadescripción todavía se usa bastante y sobre todo es muy interesante porque es lo que os aparece cuando se hace una búsqueda en Google, que aparece el enlace con el título, justo debajo aparece una descripción, la toma de aquí. Si la trabajáis bien, con que sea un contenido conciso, que describa perfectamente lo que hay en la página y que no tenga más de 160 caracteres para que no la corte y os entre dentro de ese texto que aparece, pues mucho mejor. Entonces podéis trabajar elemento por elemento de menú, lo podéis trabajar ahí. Vuelvo un momento atrás, porque en los artículos de contenido también podéis trabajar los metadatos, podéis trabajar el alias a otro nivel. Ahí sí entraría en el enrutador de Joomla, que es una cosa que a mucha gente le vuelve loca, y es que
cuando te pone una categoría o el artículo, siempre te mete la ID, el número del artículo, lo mete siempre delante. Eso hay formas de tunearlo a mano, y parece que en próximas versiones, en la próxima versión de hecho, ¿no? En la 3.6 ya estaba el nuevo enrutador. Eso va a desaparecer. Ya por fin los que tienen la paranoia de las URLs amigables que puse antes, bueno, pues eso sí se va a poder conseguir a lo mejor ese 0,1% más, que bueno, en entornos muy competitivos, pues un 0,1% puede ser mucho. Voy a mirar cómo voy de tiempo porque, bueno, vamos bien. Y ya paso a analizar cosas un poquito más técnicas. Las voy a mirar por encima, pero simplemente para tenerlas como referencia. Mi intención con esto es que el que no haya manejado mucho Joomla o no haya trabajado el SEO con Joomla, pues sepa un poco dónde ir, y a partir de ahí puede extenderse un poco. El htaccess, aparte de muchas otras cosas, de cara al SEO nos va a permitir redirigir de la versión www a la que no tiene www del dominio. Esto no es ninguna tontería, porque para Google son dos páginas distintas, con lo cual, si no lo hacéis, estaréis creando vosotros mismos contenido duplicado, y eso penaliza mucho el SEO. Esto ya trae por defecto, lo trae el htaccess de Joomla. Una vez que lo activéis, esto os lo va a hacer, lo podéis cambiar si os gusta más uno u otro, y además esto se puede hacer desde 1000 otros sitios. Lo podéis hacer normalmente desde cPanel o Plesk, se puede hacer con una simple opción. Lo mismo con lo de abajo, el pasar de HTTP a HTTPS se puede hacer si usáis SSL en vuestro sitio. Para evitar contenido duplicado, esto habría que hacerlo. Os permite meter redirecciones 301 de páginas completas, trabajar el SEO a mano. Bien, esto no es específico de Joomla, pero muchas veces merece más la pena, si son 4 redirecciones, hacerlo ahí mucho mejor que instalar una extensión. Y aparte, pues como decía, el htaccess aporta muchas otras cosas. Os sirve para mejorar la seguridad del sitio, podéis bloquear un montón de accesos que no queréis, poner claves en sitios, eliminar agentes que accedan a vuestra web, bots, los podéis bloquear directamente. Os permite también mejorar el rendimiento. Mi consejo es que para trabajar el htaccess, el que no esté muy puesto en manejo de htaccess, que vuelvo otra vez a la foto del hombre orquesta, normalmente no tenemos que saber manejar el htaccess a fondo, no somos gente de sistemas, somos implementadores, programadores algunos, pero bueno, para ellos el SEO pues como que les da un poco igual. Que usáis Admin Tools. Admin Tools es una extensión que en su versión gratuita os permite hacer prácticamente todo, bueno, prácticamente no, todo esto lo podéis hacer directamente con una interfaz bastante amigable, varios clics, y además os puede generar un htaccess automático en el que los distintos bloques que va incluyendo los podéis activar o desactivar simplemente seleccionando una opción en una interfaz gráfica. Como solución de compromiso es perfecta y suele funcionar bastante bien. Así que mi recomendación es que uséis eso. Otro punto importante para el SEO, el mapa del sitio. Antiguamente se usaba, todo el mundo usaba Xmap. Xmap prácticamente dejó de tener desarrollo. Hay ahora una extensión gratuita bastante sencilla que es OSMap. Funciona bien y la podéis encontrar en el directorio de extensiones de Joomla. Pero el que quiera trabajarlo bien tiene JSitemap, que es de pago, pero es bastante más potente, y además te da algunos extras para la gestión del SEO. Y en cualquier caso, subirla, no olvidéis de subirla a Google Webmaster Tools. Lo hagáis como lo hagáis, también se puede hacer con un generador externo de sitemap. Hay sitios online que tú simplemente le metes la URL de tu sitio, te generan el sitemap, te lo descargas y ya lo puedes subir. Subirlo a, bueno, ahora se llaman Google Search Tools, ¿no? Ya no es Search Console. Vale. Yo cojo el nombre del primero y ya no lo suelto. Aparte de todo esto, hay otros factores importantes en el SEO, como son la velocidad. Esto es fundamental. Google desde hace mucho tiempo insiste en que la velocidad es fundamental para su negocio, claramente, que es la publicidad. Si tardan las cosas mucho en cargar, pues la gente se va y eso no sirve. Entonces Google mide mucho la velocidad.
Lo que pasa es que esta charla es de media hora, era introductoria, y aquí dentro hay un montón de cosas, porque la velocidad, que el rendimiento de la web influye en hosting, la caché de Joomla, hay extensiones que te permiten optimizarlo, las imágenes las puedes optimizar bien desde el propio Joomla, tienes opciones para optimizar las imágenes que carguen más rápido. Todo eso se puede trabajar desde Joomla también, igual que lo que os he comentado. No sé si conocéis no sé si es un teorema o una teoría de Pareto, de que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Pues es un poco en lo que hay que centrarse. En el 20% importante, que es lo que os va a dar tiempo las 24 horas que tiene el día, ir a lo fundamental. Lo que no se pueda, pues externalizarlo. Pues aquí estamos en lo mismo, en lo que podáis, lo que se os dé bien, que manejáis temas de hosting, pues de eso os ocupáis directamente, que no buscáis uno de alto rendimiento que dé buen soporte y lo externalizáis. Otro factor que además Google está dándole mucha importancia desde hace un año, que las webs sean amigables con móviles. Esto incluye pues tanto que sea responsive, que se muestre correctamente en el móvil, y recientemente pues el propio Google también está auspiciando una iniciativa, las Accelerated Mobile Pages. Es un estándar que ha creado con otras empresas, y ya hay una extensión en Joomla, que además tiene una versión gratuita, que te permite generar esa versión AMP de las páginas. Simplemente es instalarlo, configurarle 4 cosas, y los dispositivos o los sitios que puedan leer las AMP, pues ya les sirve, te crea una versión AMP de Joomla. Se puede trabajar también. El SSL es otro factor al que Google dijo el año pasado que le iba a dar mucha importancia. No se está notando, creo yo, mucho en los resultados, pero en fin, la seguridad nunca está de más, y es un plus para muchas otras cosas, para que los usuarios, para dar credibilidad al sitio, para que los usuarios naveguen seguros, y luego pues en fin, pues por profesionalidad, mucho mejor un sitio en el que no se envía información en texto plano, ¿no?, entre el navegador y el servidor. A día de hoy es muy sencillo, o mucho más sencillo de lo que era antes, porque hay otra iniciativa altruista, no sé cómo definirla. Let's Encrypt es un certificador del mismo nivel que cualquier otro, y está dando certificados SSL gratuitos, certificados que funcionan perfectamente. En la propia web de joomla.org, donde teníais toda la información del evento, tenemos instalado ese certificado y funciona perfectamente. Para el SSL pues tenéis que tocar también el htaccess, y vuelvo a lo que comentaba antes, Admin Tools, con 2 clics, eso lo tenéis listo. Ya creo que me estoy ajustando perfectamente al tiempo. ¿Dónde podéis encontrar más recursos aparte de esta introducción que os he hecho? Pues en la documentación oficial de Joomla, os dejo ahí directamente el enlace. Por cierto, la presentación está ya en SlideShare, con lo cual lo tenéis todo, lo podéis descargar. Si seguís el hashtag del evento, que es JDRioja16, pues todo lo estamos poniendo ahí. En la documentación oficial, decía, tenéis una sección específica destinada al SEO. Tiene mucha información para empezar, tiene algunos artículos que sí profundizan más, y es un buen punto de partida también para aprender a manejar el SEO en Joomla. Después hay otro que lo he puesto en segundo lugar, pero si estuviera en español estaría claramente en primer lugar, que es joomlaseo.com. Es una persona, un holandés, que bueno, pues es profesional del SEO, pero también se metió en Joomla desde el principio, y bueno, esta web tiene información y análisis de prácticamente todo lo que es importante en Joomla. Recientemente ha cambiado la web, yo creo que ha quitado algunas cosas porque ha sacado un libro, y bueno, pues creo que la parte importante la pone en su libro. En inglés, ya os digo, bueno, en inglés y en neerlandés. Yo prefiero la versión en inglés, la verdad.
me entiendo bastante mejor. Y tenéis muchísimos recursos, recomendaciones de extensiones. Es un sitio que el que quiera hacer SEO en Joomla es fundamental, y a día de hoy también, pues con el traductor automático de Google Chrome, por ejemplo, se entiende. La mayoría de las cosas se entienden. Y luego, aparte, en el directorio de extensiones de Joomla, en extensions.joomla.org, en el buscador, si metéis las etiquetas, algunas de esas tres que os pongo ahí, SEO and Metadata, tal cual está, con el ampersand en medio, o Content Optimization, os va a devolver un montón de extensiones que hay en Joomla que hacen pues 1000 cosas. Pues tenéis desde gestión centralizada de los metadatos de todos los artículos, incluso de todas las páginas, en una misma interfaz. Simplemente tenéis los títulos y las metas que tiene. Otras como SH404 que te permite hacer una gestión pues quirúrgica de las URLs amigables. Podéis definir qué URLs amigables queréis, podéis definir redirecciones 301. Tiene un montón de funcionalidades. En fin, ahí tenéis todas las extensiones. En Joomla SEO hace un análisis de muchas de ellas, por lo menos de las que considera más importantes, y bueno, es un recurso que yo creo que es fundamental también. Y bueno, pues creo que me he ajustado casi perfectamente al tiempo. Tenemos 2 minutos para alguna preguntilla, si alguien tiene. ¿Nadie? Sí. Esto de los alias y los elementos de menú, pues lo conocemos, ¿no? Para hacer las URLs. Pero claro, cuando por ejemplo que desarrollamos componentes, a veces tenemos links internos, como el típico del carrito de compra y tal, que ya te ponen la URL fea. Y terminamos creando elementos de menú escondidos, los típicos, a tope. Entonces me preguntaba si la nueva versión del enrutador nos permitirá a los que hacemos componentes poner nuestros propios alias y que sean respetados por el sistema de menús, no sé. Pues sinceramente, como no he visto todavía la implementación del enrutador, pero ya me dice aquí el experto que no. No. Fin. Pues lo siento, pero no, creo que no. Creo que eso no. No sé ya si el propio enrutador te dará alguna herramienta para que puedas desde los desarrolladores hacer algo, pero no, realmente el enrutador nuevo lo que hace es mejorar el sistema de enrutado, pero tiene que ser compatible hacia atrás. Entonces hay muchas cosas que estás atado para que si hay una URL que exactamente coincide con una URL que tú generas dinámicamente, pues que un componente no te pueda fastidiar el sitio. Entonces ahí está, posiblemente hasta la versión 4 no se ve algo decente en ese aspecto. De todas formas, a nivel de componente tú puedes hacer una URL bastante aceptable. Tú puedes crear, o si es una extensión comercial, puedes decirle que genere un enlace de menú que sea un punto de entrada para todo lo que es el proceso de checkout del carrito de la compra, y a raíz de ahí tú ya utilizarías ese ítem de menú. O sea que hay posibilidades. Claro. Sí, pero por ahora no hay otra forma. No, la paranoia no es mía. Era la broma. Sí, no, a eso me refiero. Sí, sí. No sé qué, me tiré en free. Sí, yo lo he puesto precisamente por eso, porque no sé, pero quizá el 10 o el 15% de las preguntas de soporte que yo contestaba en Sobi eran sobre las URLs amigables. Oye, es que me mete un numerito. Que te pone opción igual con tu componente, no quieren que se vea. Bueno, eso sí se puede. Bueno, claro, si no tiene elemento de menú, tiene que meter eso, claro. Sí. Bueno, pues eso porque no han visto las URLs, por ejemplo, de LiveRay. Hace poco he tenido que ver una y en fin, que no, que creo que es excesiva paranoia. Bueno, pues no me voy a comer tiempo del siguiente, que es Pablo. Pablo, sí. Pues nada, muchas gracias y espero que os sirva de ayuda. Luego, en el descanso, si alguien tiene alguna pregunta, insisto en que no soy experto, pero hasta donde llegue, llegaré. Gracias.